Recordamos a los bautizados que por primera vez se acercan a las normas de la Iglesia sobre cómo ésta transmite la sagrada revelación a los fieles, lo que ella establece al respecto. Cuando un bautizado niega o deliberadamente pone en duda un dogma, cae en pecado de herejía, e incurre en pena de excomunión ipso facto. Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 2314. Cobra nueva magnitud, en círculos sedevacantes, la figura de Carlo María Vigano, denominado, en estos medios sedevacantes, como Monseñor, reconociendo así, implícitamente, la validez de su consagración episcopal. Sin embargo, esta consagración suya, fue realizada el día 26 de abril de 1992, por Karol Wojtyła, autodenominado Juan Pablo II, y por tanto, según el rito de ordenación en los 3 grados, promulgado por Montini, el 18 de junio de 1968, mediante la Constitución Pontificalis Romanis Recognicio, cuyo texto implícitamente confirma la reforma ritual de ordenación hecha en los 3 grados, diaconal, presbiteral y episcopal del orden, hecho por Pío XII, mediante la Constitución Apostólica Sacramentem Ordinis, del 30 de noviembre de 1947. En el ritual del 68, como se conoce al de Montini, no hay alteración en la materia, ni en la forma del diaconado, y no la hay tampoco en la materia y la forma del presbiterado, por más que hay quienes afirman que la supresión de la expresión, para que, en la forma de esta ordenación, invalida la misma. Comparemos ambas formas. En la de Pío XII, se lee. La forma consta de las palabras del prefacio, de las que son, esencialmente, y por tanto requeridas, para la validez, las siguientes. Da, te rogamos Padre Omnipotente, a este siervo tuyo, la dignidad del presbiterado. Renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, para que alcance, recibido de ti, oh Dios, el cargo de segundo mérito, y muestre con el ejemplo de su conducta, la severidad de las costumbres. En la reforma del 68 de Montini, leemos que la forma consiste, en las palabras de la misma plegaria de ordenación, de las cuales, estas palabras son esenciales, y por tanto requeridas para su validez. Da, Padre Todopoderoso, a este, tu Hijo, la dignidad del presbiterio, renueva en él la efusión de tu espíritu de santidad. Que cumpla fielmente, Señor, el ministerio del segundo grado sacerdotal que recibió de ti, y con su ejemplo, guíe a todos, a una conducta integral de vida. De la comparación de ambos textos, en la reforma del 68, se constata la ausencia, no de la expresión, para que, sino sólo, del conjuntivo, para, al decir, que cumpla fielmente, etc. Por lo cual, pretender, como hacen algunos, que esto altera el sentido de la plegaria, es pura casuística, es buscar cosas determinantes donde no las hay. Montini, y quienes le secundaron en la tarea, no necesitaban tanto cuidado en invalidar las formas del sacerdocio, pues para ello alcanzó con un solo movimiento la reforma de la consagración episcopal. Con solo hacer inválida esta, alcanzaba para invalidar el resto. Y fue exactamente lo que hicieron. Esto se constata, leyendo y comparando ambos rituales. El de Pío XII, sucesor legítimo, y el de Pablo VI, que no lo es. En el ritual de Pío XII, leemos para la forma. Las palabras del prefacio, requeridas para la validez, son: completa en tu sacerdote, la suma de tu ministerio, y provisto de los ornamentos de toda glorificación, santifícalo con el rocío del ungüento celeste. En el ritual del 68, se lee para la forma. Las palabras de la plegaria de la consagración necesarias para la validez del acto, son: infunde ahora, sobre este, tu elegido, la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Este sí, que es un texto para escandalizarse fuertemente. Pues el sentido de esta plegaria, parte de la nada, para llegar a lugar ninguno.
la plegaria está tan separada de la realidad ordenacional de los 3 grados, que es posible, si se quiere, aplicarla a cualquier laico para que pueda recibir este falso obispado. Pues la plegaria no enlaza, ni explícita, ni implícitamente, el supuesto orden que pretenden conferir, con ningún grado del orden recibido anteriormente por el candidato. O sea que mediante esta plegaria, es posible generar un obispo de probeta, sin relación generacional con sacramento anterior alguno. Esta plegaria es el emblema de portada del anticoncilio, denominado Vaticano II. Vaticano II, que en la Iglesia de Cristo Señor, aún está por suceder, puesto que solo tenemos un concilio vaticano válido, que fue, el celebrado bajo Pío IX. Leyendo esto, sabemos que no es necesario procurar fuera de lugar, algún punto, o coma, o una palabra ausente, o cambiada, en la consagración presbiteral, pues la tarea fue realizada, como dijimos, en la consagración episcopal, haciendo automáticamente inválidos los órdenes presbiteral y diaconal, que pasarían luego por manos de estos obispos inválidos. ¿De dónde surgen los textos de los que fue extraído el contenido de la reforma hecha por Montini? De los escritos de Hipólito Romano, de principios del siglo III, y que se conserva hoy, en parte, en la liturgia de ordenación de los coptos, y los sirios occidentales, según se lee en el punto 5, de la Constitución de 1968. Este Hipólito Romano, vivió del 170 al 236 después de Cristo. Siendo presbítero, por envidia y ambición de poder, se rebeló contra un legítimo sucesor de Pedro, San Ceferino, a quien despreciaba por su falta de cultura, y de quien envidiaba el sumo pontificado. Escribió públicamente en su contra, se separó de la Iglesia, e ingresó en una secta, en la cual le hicieron obispo, y también fue hecho papa de los sectarios, abriendo así, un cisma, pues tenía muchos seguidores, principalmente entre los que perdían grandes ganancias, debido a la honradez de San Ceferino. Hipólito fue antipapa de 217 a 235, abarcando los sumo pontificados de San Ceferino, su final en 217. San Calixto I, de 217 a 222. San Urbano, de 222 a 230. Y el de San Ponciano, de 230 a 235. Presentamos estos textos, para argumentar sobre el caso del presbítero Carlos María Viganó, el cual es, como le llamamos, un presbítero válidamente ordenado. Su ordenación tuvo lugar, el 24 de marzo de 1968, 24 días antes, que Montini promulgara el ritual del 68. La ordenación presbiteral, fue hecha por Monseñor Carlos Alorio, consagrado obispo, el 23 de agosto de 1942. Pero la consagración episcopal de Viganó, realizada en abril de 1992, además de haber sido hecha mediante la forma del 68, que la invalida ya completamente, lo es también, por el estado clerical de los propios consagrantes. Ellos fueron 3. Karol Wojtyła, en esos momentos, Juan Pablo II, como consagrante principal. El cardenal, Franciszek Makarski, como primer consagrante. Y el cardenal Ángelo Sodano, como segundo coconsagrante. Analizando la situación jerárquica de cada uno, nos encontramos que Juan Pablo II, el primer consagrante, fue inválidamente nombrado cardenal por Pablo VI, y legítimo sucesor de Pedro, y sucesor ilegítimo también él. El primer coconsagrante, cardenal Makarski, fue consagrado obispo inválido, el 6 de enero de 1979, bajo el rito del 68, y por un ilegítimo sucesor de Pedro, Juan Pablo II. El segundo consagrante, cardenal Ángelo Sodano, fue consagrado obispo inválido, el 15 de enero de 1978, bajo el rito del 68, por el cardenal también inválido, Antonio Zamoré, hecho cardenal el 26 de junio de 1967 por el ilegítimo sucesor de Pedro, Montini. Todo esto demuestra que Carlos María Viganó, es un presbítero válidamente ordenado, pero no es obispo, y por tanto, no podría participar de un concilio general imperfecto de obispos a nivel universal, para elegir un legítimo sucesor de Pedro, ni puede, en el estado actual, presentarse como posible candidato al sumo pontificado. Por otro lado, él nunca hizo una adjuración pública sobre su participación en la falsa iglesia de la secta vaticana. Es nuestra conclusión basada en hechos, y no, en dicen que dijo, dicen que hizo. Lo cual no deja de sorprendernos, que el mismo presbítero Viganó no advierta su situación,
ni haga una alerta pública de ello. Nuestro interés aquí, es advertir sobre el peligro de tomar como líder, en esta hora, sea privadamente, o sea, en grupos que se autodenominan fieles a la tradición, y a la verdadera Iglesia de Cristo Señor, a quien no cumple con los requisitos sacramentales necesarios, aceptando un título y un trato, de algo que legalmente no es. Sea todo, para la mayor gloria de Dios. Viva el Inmaculado Corazón de María.